encontramos, si vamos alrededor, ¿verdad? Si vamos a las casas, si vamos a los corazones de las personas, nos encontramos en un mundo que aparentemente y realmente en muchos casos está en ruinas, ¿no? Vemos matrimonios que se encuentran deteriorados, vemos familias que están divididas, inclusive vemos iglesias debilitadas por falsas enseñanzas. Vemos jóvenes que aparentemente si siguen caminando así no tienen esperanza. Personas que aunque aparentemente se vean bien por fuera, por dentro están quebrados. El pecado, familia, no solo como consecuencia separa al ser humano de Dios, sino que también destruye la comunión, destruye la familia, destruye el propósito, destruye el gozo, y más aún en la vida de cada uno de nosotros el pecado destruye el testimonio. No obstante, bien lo decía el pastor, hay una noticia extremadamente alentadora. Dios continúa restaurando vidas. ¿Usted sabe eso? Dios continúa restaurando vidas. No importa cuán profundo el pecado pueda haber llegado en la vida de cada uno de nosotros, Dios está dispuesto a restaurarla. Amén. Y lo hace completo. De nuevo, criaturas nuevas somos en Él. Existió un hombre en la Biblia, y vamos a hablar de él, quien fue llamado o fue convocado no únicamente para observar unas ruinas, ¿verdad?, sino para reconstruirlas. Nehemías. Ese mismo llamado que fue dado a Nehemías sigue siendo relevante en la iglesia de hoy. Estamos llamados a restaurar vidas, a buscar almas que están quebrantadas, corazones, ¿verdad?, que están pasando por situaciones difíciles. Estamos llamados a no hacernos la vista gorda. Vamos a Nehemías 2. Vamos a leer Nehemías 2. Nehemías 2. En el versículo 17, Nehemías 2, versículo 17, y la palabra de Dios dice así: les dije pues, para que tengamos un contexto, ¿verdad? Nehemías vio las ruinas de los muros de Jerusalén y había hablado con el rey para que le diera el permiso de reconstruirla. Le dijo pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, está diciendo el pueblo, y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando leyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo monita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prospera, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Bien, aquí vemos un hombre, un llamado, ¿verdad?, que acepta un llamado de parte de Dios, que ve algo que está en ruina y no solamente escucha, sino que pone acción. Si observamos el primer versículo, que dice, y vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Saben lo que es oprobio? Vergüenza. No estemos más en vergüenza, no estemos más en deshonra, no estemos más en humillación, no estemos más en desprecio, porque uno de los motivos por los cuales Jerusalén estaba en ruina era por consecuencia del pecado. ¿Y el pecado qué hace? ¿Verdad? El pecado destruye, lleva a la muerte, y siempre tiene como consecuencia traer vergüenza,
deshonra. Y él dice al pueblo, ya no estemos más en vergüenza, no estemos más en deshonra, no estemos más en humillación, no estemos más en desprecio, familia. Cuando venimos a Cristo, nosotros venimos a Cristo, ya no estamos más en deshonra. Ya el Señor pagó por nosotros eso en la cruz. Ya en nosotros no hay humillación, ya no hay señalamiento de parte del mundo. Entonces, este hombre que atiende al llamado, le dice al pueblo, ya no estemos más en oprobio. Entonces, sigue más adelante y en el 19, ¿verdad? Dice que se le aparecieron 3 personajes, ¿verdad? 3 personajes. Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo bonita y Gesem. Y familia, estos siempre tienen el propósito de crear burlas sobre él. ¿Qué es un escarnio? Escarnio. Que se burlan de nosotros, que se mofan, que se ridiculizan. ¿Se han mofado de usted? ¿De su cristianismo? Su familia, sus amistades o alguien muy cercano se ha reído de usted porque usted va a la iglesia los domingos en vez de ir a ver un partido de fútbol. No hay nada con el partido de fútbol, pero hay compromisos mucho más importantes que eso, ¿verdad? Entonces, es interesante ver que siempre el adversario de las almas va a querer intervenir en el propósito que tenemos cada uno de nuestras vidas. Eso tenemos que estar bien claro porque el Señor dijo que vamos a tener tribulaciones y adversidades. Pero que confiemos en ¿quién? En Él. Porque en Él tenemos ¿qué? Victoria. ¿Ok? Hemos vencido. En Él hemos vencido. Entonces, reconocer las ruinas. Si vamos al primer versículo que leímos, que era el 17, ¿verdad? Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vosotros veis el mal en que estamos. Familia, el primer paso hacia una restauración es reconocer cómo estamos. Así es. Nuestra situación actual, mental, espiritual, física, reconocer nuestra auténtica, nuestra situación actual, nuestra condición actual, es el principio para una restauración en el Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque a menudo deseamos que Dios nos restaure. A menudo deseamos que Dios nos restaure, pero no admitimos donde hemos caído. Por lo tanto, sin una confesión genuina ante Dios, familia, no es posible solucionar los demás. Si no venimos a Dios confesando, ¿verdad?, nuestros pecados y no nos arrepentimos genuinamente, el perdón no va a venir de parte de Él. No es porque Él no quiera, ni es porque Él no pueda, simplemente porque Él es puro y santo y tiene que haber un corazón dispuesto a venir a Él. Entonces, no puede haber restauración, familia, sin arrepentimiento, ¿verdad? Hay muchas personas que realmente que conocen el que ha venido a Cristo es el Señor, porque quizás en ese corazón que conoce Él, levanta la mano y dice: yo creo en Dios, pero no se ha arrepentido de sus pecados. Sí, Señor. Aleluya. Yo creo en Dios, pero todavía no me arrepiento de mis pecados. Todavía no los confieso delante de Él. Todavía los tengo en un lugar importante dentro de mí por si algo sucede. Entonces, la conversión no es externa, no es porque levantemos una mano y decimos que creemos, ¿verdad? Porque por nuestros frutos seremos medidos, ¿verdad? Por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, ¿qué áreas de nuestra vida? Y esto es para hacer como una especie de escaneo. ¿Qué áreas de nuestra vida pensamos que necesitan restauración? Evaluemos, ¿verdad? La disciplina espiritual. Y no tenemos que levantar de la mano, pero ¿cuántos de nosotros que estamos aquí presentes agarramos este libro y lo estudiamos todos los días? ¿Verdad? Y hacemos de este libro nuestra lupa, a donde cualquier situación de afuera, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y si la Biblia no está de acuerdo, nosotros nos vamos por la Biblia.
Amén. Porque el que come Biblia no come cuento. Así mismo es. La gente puede estar diciendo, pero el que come Biblia conoce la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia es la verdad. Entonces, ¿cómo está mi disciplina espiritual? ¿Cómo está mi lectura de la palabra de Dios? ¿Lo leo los domingos nada más? O quizás los miércoles me recuerdo. O cuando me siento mal me busco un versículo ahí, así aislado. Y ya con eso me siento bien y me olvido del Señor. Porque eso es parte de una restauración. Eso es parte de una confesión, ¿verdad? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo están mis reacciones? ¿Cómo está esa ira? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante ciertas circunstancias? ¿Hemos descuidado el estudio de la palabra? ¿Hemos descuidado la congregación? ¿Hemos descuidado ser obedientes al Señor de forma diaria y constante? Porque eso debe ser prioritario en la vida de cada uno de nosotros. Eso debe ser una prioridad, ya que muchas veces, en muchas ocasiones, lo urgente reemplaza lo eterno. Lo que tiene fundamento eterno y consecuencias eternas son reemplazados por la rutina diaria. Sí. Así mismo es. Lo que nos lleva a la eternidad lo reemplazamos por yo después lo hago, yo después voy, yo después lo leo, pero cuando queremos de Dios, si queremos que Él esté de una, allí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos encontramos como familia? Porque familia, estamos pasando todos por un proceso que requiere mayor estabilidad emocional, que requiere mayor estabilidad espiritual. ¿Cómo está nuestra entrega en el Señor? Porque hay áreas, ¿verdad?, que necesitamos mejorar y todos sabemos eso. ¿Cuáles son esas áreas? Debemos restablecer, ¿verdad?, la unidad con el Señor. Debemos de reordenar y sacar aquellas cosas que no son realmente importantes para mi vida eterna y reemplazarlas por aquellas que son realmente importantes. Porque de eso se trata. Esto no es aislado de lo que estamos hablando. Porque Nehemías vio los muros y no se quedó solamente viéndolos y lamentándose, sino que tomó acción. Y no solamente él, sino llamó al pueblo a tomar acción. Así que familia, tenemos que tomar acción. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Verdad? Oramos, no está mal, porque de verdad que cuando Pablo dice que oremos sin cesar, no es que estemos 24/7 de rodillas, porque nadie está de 24/7 de rodillas, pero sí tenemos un corazón dispuesto a que sea el Señor el primero que presentemos nuestras circunstancias, nuestra situación, ya sea manejando, ya sea que estemos en el trabajo, ya sea que estemos en situación, pero el Señor requiere un horario aparte para nosotros sentarnos a orar. Amén. Aparte de todo eso que nosotros estamos haciendo todos los días, que en el auto manejando, y si nos atraviesa alguien al frente, ustedes deciden, manda palabra y dicen, Señor, alabado sea tu santo nombre. Bendito Señor. Antes de decir cualquier cosa que es incomoda, sí, el Señor está bien. Vivamos, porque así como Pablo dice, así como vivimos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Entonces, Dios requiere, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, porque Dios está dispuesto a acercarse, pero ¿cuántos de nosotros están dispuestos a abrir la puerta? Porque dice que está tocando la puerta y quiere entrar, ¿verdad? Quiere, nosotros escuchamos la puerta que la está tocando Él y lo dejamos entrar. Entonces, ¿cómo estamos de rutina en la oración? Porque familia, si hay alguien que podemos ver un ejemplo fiel de lo que es llevar una vida de oración, fue nuestro Señor Jesús. Que absolutamente en todo lo que hizo, lo hizo en base, como fundamento, en buscar la dirección del Padre. Siendo Dios el mismo, nos muestra a nosotros un ejemplo. Entonces, estamos retomando nuestra vida de oración, estamos siendo más disciplinados, no como una obligación, sino como una dependencia diaria, familia, porque Dios no restaura aquello que pretendemos ocultar. Dios no va a restaurar aquello que no estamos dispuestos a dárselo, ¿verdad? Entonces, la obra de Dios es propiedad de Dios, sí. Y aquellos a quienes Él llama
le pone, Él capacita, como muchas veces hemos escuchado aquí. Él no llama al que está capacitado, ¿verdad? Porque si vamos a ver a nuestro juicio, algo hipotético, obvio, es imposible, ¿verdad? En ese sentido, si fuéramos Jesús en ese momento, yo creo que quizás en nuestro sentido no hubiésemos cogido un Pedro, ¿verdad? Ni un niñito de 16 años aproximadamente como Juan. Quizás hubiésemos buscado el que más aparenta ser el que más conoce, pero Dios llama al vil. Y dice la palabra que cada uno de nosotros, antes de venir a Él, éramos pecadores. Entonces, si hay oposición, como vamos a ver más adelante acá, ¿verdad? Que Nehemías tuvo oposición de esos tres personajes, familia. La oposición no determina el éxito en el Señor. Porque quien realmente tiene la última palabra de su enfermedad, quien realmente tiene la última palabra de sus finanzas, quien realmente tiene su palabra de esa restauración de la familia, es Dios. Amén. No es la circunstancia, Así mismo es. no es el gobierno, no es el jefe. Si bien uno le tiene respeto, ¿verdad?, al jefe, pero quien realmente, si estamos en el Señor, a quien le trabajamos es a Él. Amén, amén, amén. Porque en todo momento, absolutamente en todo momento, no importa cuál profesión usted haga, ni cuál cosa usted tiene o esté haciendo, si estamos en el Señor, se la estamos entregando a Él. Entonces, fíjense como dice ahí, levantémonos y edifiquémonos. Entonces es claro aquí que el ejemplo de Nehemías nos llama a nosotros a no vivir lamentándonos. Porque vemos que hay ruinas, porque vemos que hay cosas que no están funcionando bien. Nehemías no llamó al pueblo a lamentarse, sino bien todo lo contrario, fue claro y contundente. Este es el momento de dejar atrás las lágrimas, este es el momento de dejar atrás el lamento, y es hora de levantarse. Amén. Y de tomar determinación. Amén. Le sucedió a David cuando murió su hijo, que tuvo con Betsabé, ¿verdad? Que él estaba orando para que el hijo se salvara, y cuando supo que el hijo ya había partido, él quitó el cilicio, quitó el ayuno, empezó a comer y se levantó y dijo, ya no más. Entonces, la restauración, familia, de nuestras vidas personalmente comienza cuando uno, en nuestro corazón, respondemos al llamado y tomamos acción. Cuando dice, no basta reconocer el pecado, familia. Podemos reconocer el pecado, podemos saber que estamos en pecado, aunque es el primer paso para estar restaurado, ¿verdad? Identificar cuáles son nuestras faltas, identificar cuáles son nuestros errores, está muy bien. Pero este reconocimiento por sí solo no es suficiente. Porque necesitamos, como Nehemías, que entendiendo la verdadera situación por lo que está pasando, tomemos una acción. Es necesario que tomemos acciones. Cuando identifiquemos algo que no está agradando a Dios, es necesario tomar acción. No nos quedemos con el acto de saber que estamos haciendo mal. Tomemos acción. Porque si no tomamos acción, estamos quedándonos a medio camino. Entonces, reconozcamos nuestras fallas, reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestros pecados. Es importante, pero lo realmente importante es cómo respondemos cuando nos damos cuenta. ¿Cómo uno responde cuando se está dando cuenta que está pecando? ¿Cómo uno responde cuando se da cuenta que no está agradando a Dios? ¿Verdad? Es allí donde marca la diferencia. ¿Qué estamos haciendo cuando damos cuenta que no estamos orando como deberíamos de estar orando? No estamos leyendo la palabra como deberíamos estar leyendo la palabra. No estamos siendo amables con aquella persona, ¿verdad?, que trabaja en la oficina, o aquella persona que estamos en la calle. No estamos siendo lo suficientemente efectivos para llevar la palabra de Dios. Vemos a las personas que están en la calle, o vemos a una persona en necesidad y ni siquiera lo miramos. ¿Qué estamos haciendo? Entonces usted empieza a reevaluarse y se da cuenta que hay muchas cosas que tenemos que tomar acción para que Dios obre. Y ahí hay que hacer como dijo Nehemías, levantémonos
porque este es un llamado a la acción. Implica esfuerzo, implica compromiso, implica valentía. ¿Qué le dijo el Señor a Josué ante tan grande responsabilidad? Esfuérzate y sé valiente. ¿Quién es el que tenía que esforzarse? Josué. ¿Quién es el que tiene que esforzarse en la vida para agradar a Dios? Uno. ¿Quién es el que tiene que caminar con valentía? Uno. En el Señor. Porque la valentía nos la da el Señor. Amén. Porque a Isaías mismo le dijo, yo soy el que te esfuerzo, yo soy, ¿verdad? El que te ayudo. Entonces, vemos cómo levantarse significa dejar atrás cualquier comodidad, familia. Dejar atrás cualquier complacencia. Dejar atrás cualquier desánimo que estamos viviendo. Y dar pasos concretos, porque Dios quiere reconstruirnos. Dios quiere sanarnos de pie a cabeza, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y si, como dijo el pastor, si en alguna ocasión no nos sana, bástate con la gracia que nos da el Señor. Alabado sea Cristo. Bendito sea Dios. Entonces, Dios nos está llamando en este versículo a que cuando veamos las fallas, no nos quedemos caídos. Y cuando veamos un error, que la caída, familia, no es el final. La caída es simplemente el punto de partida para un nuevo comienzo. La caída es el punto de partida para comenzar de nuevo. Entonces, Dios siempre va a ofrecer oportunidades. Muchas veces hemos escuchado al pastor decir que en el camino de cualquier persona, sea creyente o no creyente, siempre hay una intercesión de parte de Dios. Siempre aparece, por algún motivo, por un sueño, alguien dijo algo, vio algo, escuchó algo, sintió algo. Siempre Dios queriendo tocar las puertas del corazón. Entonces, Dios está dispuesto a restaurarnos y está dispuesto a actuar, y nosotros tenemos que tomar la medida de tomar el llamado con seriedad. Entonces, familia, siempre va a haber oposición. Siempre va a aparecer la oposición, ¿verdad? Vimos en el caso de acá, Sanbalat, Horonita. Sanbalat, ¿quién era? Era el gobernador de Samaria. ¿Y qué representaba él? El poder político, el poder territorial, que se sentía, porque familia, cuando la palabra de Dios se hace frente y se presenta en el mundo actual, político, social, cultural, como quieran llamarlo, siempre va a haber una oposición. Porque el mundo está caído. Y uno de los motivos por los cuales de los 12 discípulos, ¿verdad? De los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, 11 de ellos pasaron por lo que pasaron, y el último, que por la gracia del Señor vivió y murió de muerte natural, mas sin embargo lo pusieron la historia dice que lo pusieron en una paila de aceite, ¿verdad? Después lo cerraron en Pasmo porque pensaban, el político, los gobernadores romanos pensaron que ya acabamos con ese movimiento del Señor ese que dicen que resucitó Jesús, y vamos a meter a este Juan allá en Pasmo. ¿Y qué hizo el Señor en Pasmo? Se rebeló. Bendito Dios. Entonces cuando la sociedad, cuando la cultura, cuando la gente empieza a rechazarle a uno, téngalo por seguro, si uno se mantiene en Cristo, Dios va a actuar allí, en ese proceso, en ese momento. Entonces tuvo resistencia Nehemías, mas no se quedó en esa resistencia, ¿verdad? Siempre que Dios comienza una obra en nosotros, familia, siempre vamos a conseguir resistencia, porque nosotros estamos caminando en justicia, estamos caminando en tratar de hacer todo lo bueno y que agrade a Dios. La palabra dice que la palabra que es buena para enseñar, es buena para corregir, es buena para redarguir, es buena para instruir en justicia, para que todo hombre sea completo. La palabra usa ahí perfecto, pero completo. Amén. ¿Para toda qué? Preparado para toda buena obra. Entonces sí vemos, ¿verdad?, que estamos llamados a tener buenas obras. Las buenas obras es como la respuesta, las consecuencias de estar viviendo en el Señor. Amén. Entonces siempre vamos a tener resistencia en base a eso, pero no nos vamos a dejar llevar por esas cosas.
Toda obra de Dios encuentra resistencia, pero confiemos en ¿quién? En Jesús, porque Cristo ya venció eso en la cruz. Amén. Muchas veces hablamos de las acechanzas del enemigo. Tenemos que estar claros que hay un enemigo que está al acecho, ¿verdad? Y como buenos guerreros, Pablo enfatizaba en reconocer cuáles son esas estrategias, ¿verdad? Para saber cómo abordarlas. Y una de ellas es la crítica. La crítica puede ser destructiva y a menudo proviene de aquellos que no comprenden la visión de Dios, no comprenden la palabra de Dios y comprenden el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros damos cabida a esas palabras de crítica, van a calar en nuestros corazones. Por eso es que tenemos que levantar, ¿verdad? Levantar a través de la palabra de Dios, llenándonos el corazón de palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón que habla, la boca. Llenarnos el corazón de palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil las críticas, y esas críticas tarde o temprano van a poder, si no estamos bien preparados, a llevarnos a creer en esas críticas. Las burlas. Las burlas. ¿Quiénes de aquí se han burlado de usted en una u otra forma porque usted sigue la palabra de Dios, porque usted es un señor que está, o una hermana que está buscando al Señor? Pero no nos quedamos allí, porque muchas veces se pueden reír de los esfuerzos que no estamos haciendo, pero ¿quién realmente estará glorificándose de todos nuestros esfuerzos, verdad? Y estamos viendo que el Señor está pendiente de cada uno de nosotros, si nosotros nos mantenemos sin desánimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desanimado? Sí, Señor. Muchas veces. Y eso no es por falta de fe, familia. Tenemos un Elías, ¿verdad? Que después de haber hecho tan grande manifestación del poder de Dios, de haber acabado con todos los sacerdotes de Baal, salió huyendo, porque la reina dijo algo y se metió en una cueva. Y no quería seguir viviendo. Y el ángel se le aparecía como. ¿Eso es desánimo? El desánimo puede surgir porque podemos sentirnos frustrados porque han aparecido obstáculos en muchas cosas que nosotros queremos hacer. Los que trabajamos en la obra, los que estamos tratando de que la obra siga adelante del Señor, los que estamos dispuestos a mantenernos escuchando la oración, manteniendo oración, escuchando la palabra, leyendo la palabra, familia, pensemos que todos estos esfuerzos, ¿verdad?, tienen un propósito. Amén. Primero, agradar a Dios, y Él con su bendición, con su gracia nos bendice a nosotros y nos damos cuenta que ninguna de estas cosas que estamos haciendo es en vano. Amén. Porque una de las cosas que hace el desánimo es hacerte pensar de que vas a la iglesia. Mira cómo estás enfermo. ¿Ah? Inclusive, escuchando a veces testimonios de hermanas que sus hijos le dicen, pero mamá, ¿tú qué tanto hablas de iglesia y mira cómo tú estás? ¿Ah? Se está moviendo, que si no estamos bien firmes en la palabra de Dios, no vamos a saber cómo contestar. Y no vamos a saber que nosotros caminamos por fe y no por vista. Amén. Amén. Que no es las circunstancias, las tribulaciones, los problemas por los que estamos pasando, las que miden realmente si Dios está. Porque dice Hebreos 11:1, en la última parte. ¿Dice? 11:1. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, estamos caminando convencidos, aunque no veamos nada. Amén. Aunque no veamos nada de la promesa de Dios, estamos caminando convencidos, porque si Él lo prometió, lo va a hacer. Amén. A su tiempo lo va a hacer, aunque no lo veamos. ¿Ah? Y ya lo hizo en la cruz. ¿Verdad? Porque tenemos que estar bien claros que estamos ante una batalla que no solamente hay una batalla física, hay una batalla netamente espiritual. Daniel estuvo orando después de una visión que tenía, orando, y después de las 2 semanas se le apareció el ángel, parafraseándola, y ahora que tú apareces.
¿Qué le dijo el ángel? No, nosotros de que te escuchamos orando, empezamos a actuar. Lo que pasa es que allá se nos apareció el príncipe de Siria, de Persia, ¿no? Antes de que se manifieste físicamente una promesa, hay una batalla espiritual muchas veces. Amén, así es. Porque el enemigo no quiere que las cosas de Dios se cumplan en nuestra vida. El enemigo no quiere que veamos como nosotros deseamos que veamos a nuestros hijos. El enemigo no quiere eso, que tengamos prosperidad en el campo espiritual. Entonces va a batallar. Pero nosotros estamos confiados porque el Señor ya cumplió con esa batalla y ya tiene fecha de expiración. Y tenemos que caminar, aunque no veamos, confiados de que es así. Amén. Entonces, ¿cuál es la seguridad de que lo que estamos haciendo, aunque se presenten trabas, obstáculos, eso no tiene la última palabra? ¿Cuál es la seguridad? Vamos a Colosenses. Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 13. Vamos a leer desde el 13 hasta el 15. Colosenses 2, versículo 13 hasta el 15. Y dice así. ¿Ya lo tienen? Colosenses 2, 3 al 15. Y dice: y a vosotros, está hablando Pablo acerca de la plenitud de vida que tenemos en Cristo, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas. Si vamos al 13, cuando dice estando muertos en pecado. Estábamos muertos en pecado, familia. Sabemos que la condición humana, nuestra condición humana, por sí sola, es incapaz de venir a Dios. Nuestra humanidad por sí sola es incapaz de venir a Dios. Y siempre está opuesta a las cosas del Señor, siempre. Entonces, en este momento, por la gracia del Señor, la relación es unilateral, es de Él hacia nosotros, porque nosotros ni pendientes de buscarlo. Porque esa es la naturaleza de nuestra humanidad caída. Entonces Dios tuvo la bendición, por eso Juan 3:16, de hecho es uno de los versículos más buscados en el internet, ¿verdad? Que por tanto amor tuvo Dios, ¿verdad? Que envió a su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Entonces, eso fue una relación unilateral. Su corazón dispuso reconciliarse con nosotros, cuando nosotros no estamos en ese momento ni en el mismo interés de restaurarnos con Él. Pero Él lo hizo. Y por eso tenemos que estar eternamente agradecidos. Amén. Porque Él fue el primero que tomó la decisión de buscarnos. Eternamente agradecidos. Solamente por eso. Y cuando dice, perdonaos todos los pecados. Familia, fueron todos. Hermano, el Señor te perdonó todo. Hermana, el Señor le perdonó todo. Entonces, si el Señor nos perdonó todos los pecados, ¿por qué todavía nos estamos restregando, buscando el pasado, sacando de los muertos, ¿verdad? Lo que pasó y lo que sucedió. Porque eso crea como una muralla muy fuerte que no permite ver la luz. El reconocimiento, ¿verdad? Entonces, en Cristo ya saldó. Cristo ya saldó absolutamente toda. Fíjense qué interesante que el lenguaje que Pablo sugiere acá en el idioma original es un lenguaje que tiene que ver con temas jurídicos. Es decir, el lenguaje sugiere una cancelación completa de la deuda. Completa. Cristo canceló completamente nuestra deuda. Amén. Anulando, miren lo que dice, anulando el acta de los decretos.
¿Y qué es un acta? Acta es un documento legal. Sí, señor. Que le dice al juez, mira tú, vas a pagar condena por esto. ¿Y qué son los decretos? Son las acusaciones que estaban allí, ¿verdad? Que nos señalaban a nosotros, la ley señalaba a nosotros. ¿Pero qué? Es decir, que en nuestra vida, y tenemos que dar la gloria a Dios, existe un registro de deuda espiritual que ha sido cancelada. Existe un registro de deuda espiritual que Dios canceló. Y de eso siempre tenemos que estar agradecidos. ¿Y qué hizo? No solamente con eso, lo clavó en la cruz. O sea, la cruz es un símbolo de que fue ejecutada, fue consumado eso, ¿verdad? Y no solamente eso, sino despojó a aquellos, ¿verdad?, que están en posiciones de principados y potestades, a esas fuerzas espirituales que están atacando al enemigo en una u otra forma, acechando al enemigo, porque cuando en Apocalipsis vemos que dice que se echó al diablo, al dragón, y dice, y aquel que acusaba a los santos de día y de noche. Tenemos por un lado en este mundo un acusador, y tenemos en los cielos, en el trono, un abogado. Bendito Dios. Entonces, cuando nuestros problemas aquí en la tierra se vean grandes, díganle los problemas que son grandes, lo grande que es el que tenemos allá arriba. Es más grande. ¿Ok? Porque muchas veces tenemos que le presentamos al Señor lo grande que son los problemas, cuando realmente el Señor es más grande que cada uno de ellos. Bendito Dios. Entonces, cuando dice despojando los principados y potestades, el verbo original significa que desarmó, quitó autoridad completa. El enemigo no tiene poder sobre un hijo y una hija de Dios. No tiene autoridad. ¿Y cuándo es que entonces el enemigo tiene poder? ¿Verdad? Cuando le abrimos el corazón y dejamos que el pecado, que la duda, que los miedos, ¿verdad? Que los dardos. Pero él no tiene autoridad. Y el pastor una vez hizo un ejemplo bien gráfico, ¿no? Entre la diferencia entre autoridad y poder. Y eso se grafica así. Vemos unos camiones esos grandotes, que hay los que manejan grandotes, ¿verdad? Así. En Venezuela dicen gandola, con tantas ruedas atrás y inmenso, con una fuerza y un poder que cuando pasa por la autopista el auto suyo hace así. Sí, señor. Pero más adelante ve un carrito chiquitico con una linterna así, una luz así. ¿Qué hace ese camión? Frena. ¿Vio la diferencia entre autoridad y poder? El enemigo no tiene autoridad en nosotros. Amén, así es. Y si nosotros mantenemos en la palabra de Dios, su poder no prevalecerá en nuestras vidas, ¿verdad? Porque se dice la palabra, ¿verdad? Entonces, Él desarmó, Él quitó autoridad, Él dejó, él con su obra en la cruz, Él permitió que todo poder operativo que podía estar en nuestra vida, si nosotros estamos en el Señor, no ejerce poder. Y los exhibió públicamente, con una victoria pública en la cruz. Fíjense qué interesante. La cruz era un símbolo de derrota, ¿verdad? Y de vergüenza. Porque inclusive la palabra dice que maldito aquel que está colgado en un madero, ¿cierto? De deshonra. Porque en la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero usualmente el que estaba colgado estaba desnudo. Para un judío, ¿verdad? Y la altura no era tan grande, sino bajita. ¿Para qué? Para que pudieran proliferar cualquier palabra, escupirlo, ¿verdad? Maltratarlo con palabras o pegarle si es posible. Pero mira, la cruz era un símbolo de derrota que se convirtió en el escenario de una victoria absoluta. En Cristo, la cruz se convirtió en victoria. Una victoria absoluta, una victoria eterna. Entonces, Dios fortalece nuestras manos cuando en Él estamos caminando. Porque cuando Dios nos llama,
a vivir de acuerdo a su voluntad, Él nos capacita. Bendito Dios. Él nos capacita. Cuando Dios nos envía, cuando estamos obrando estamos trabajando en su obra, Él nos envía, Él nos sostiene. Cuando Dios nos restaura, también nos da fortaleza para no caer. Entonces, familia, nuestra suficiencia es el Señor. Nuestra suficiencia es el Señor. Porque inclusive la restauración, ¿verdad?, que glorifica a Dios, nos da por entendido que Él es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Porque el objetivo, en el caso de Nehemías, no se limitó a reconstruir un muro. El objetivo en nuestra vida de nuestro Señor no es reconstruir nuestras vidas, sino restaurar el testimonio de un hijo de Dios, el testimonio de una hija de Dios. No solamente era restaurar los muros, sino restaurar el testimonio que tenía Dios para el pueblo de Dios en ese momento. Amén. Amén, amén. Entonces, no solamente Dios nos restaura, sino que Dios nos da a través de su bendición testimonios de que Él está con nosotros. Entonces, cuando Dios transforma una vida, la familia percibe la diferencia. Así es. ¿No se da cuenta? Y Pedro, que Pedro lo que estuvo fueron 3 años con el Señor, ¿verdad? El ministerio del Señor. Apenas el Señor estaba en agonía, que Él salió corriendo, ¿verdad? A Él lo reconocieron, ¿verdad? La conducta, se supone que nuestra conducta manifiesta a Cristo. Así es. Nuestra forma de hablar, las palabras que decimos, la forma como obramos, manifieste que Cristo está en nosotros. Pablo lo decía muy bien, ya no soy yo, es Cristo en mí. Entonces, la iglesia se fortalece, los incrédulos se dan cuenta. Y para la gloria de Dios, Él es el único glorificado. Amén. Bendito Dios. O sea, toda restauración que ha sido genuina, está orientado a que el glorificado sea el Señor y no hacia reconocimientos humanos, porque nunca va a ser por nuestras obras. Entonces, es posible que aquí, ¿verdad?, los que vinimos hoy acá, haya personas que tengan muros derrumbados, ¿verdad?, en lo emocional, en lo físico, en la salud, en lo espiritual, en lo mental. Quizás nuestra fe se encuentre un poco debilitada, en el matrimonio, o quizás en la familia, quizás en un hijo, quizás en una hija, quizás en el ministerio, porque cada uno de nosotros, familia, tenemos un llamado. Amén. Y es cuando alguien lo llama por teléfono a usted, y tú ves que la llamada es importante, ¿qué usted hace? Usted contesta la llamada, ¿verdad? Y cuando la llamada viene de parte de Dios en cuanto a un llamado, ¿qué estamos haciendo? Sí, Señor. Porque el que atiende la llamada es porque está interesado en escuchar lo que esa persona quiere decirle. Estamos interesados en escuchar el llamado que tiene de parte de Dios, porque todos nosotros tenemos un llamado. ¿Lo estamos atendiendo? ¿Estamos siendo diligentes? ¿Verdad? Porque de eso realmente, porque somos luz y sal en este mundo. A eso estamos llamados a hacer, ¿verdad? Entonces, en la salud, el mismo Dios que restauró a Jerusalén, que restauró hay que ver que Jerusalén era bien rebelde, ¿verdad? Israel era bien rebelde en todo, y por eso pasaron tantas cosas que pasaron, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que con nosotros ha tenido misericordia, ha tenido consolación, porque muchas veces nosotros hemos sido rebeldes. No importa cuán extensas sean esas ruinas,
Dios está dispuesto a restaurarlas. Amén. Porque la gracia es superior, la gracia de Dios es superior a todo. ¿Verdad? Y hay un último versículo, vamos a cerrar, 1 de Pedro 5:10, vamos ahí. 1 de Pedro 5:10, para ir cerrando acá, 1 de Pedro 5:10. Y dice, 1 de Pedro 5:10. Y dice así. Vamos a dar un tiempito para que busquen. 1 de Pedro 5:10. Y dice así. Y el Dios de toda ¿qué? El Dios de toda gracia. Que nos ¿qué? Nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué va a hacer? Nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Bendito sea el Señor. O sea, Dios nos extiende la misma invitación, ¿verdad? Que la palabra de Dios está diciendo aquí a través del pueblo, a través de los apóstoles, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Cristo vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Cristo vino a restaurar al quebrantado. Cristo vino a hacer las cosas todas de nuevo. Somos criaturas nuevas, no somos remendados. Bendito Dios. No somos mejorados. No es como dice por ahí, una mejor versión. No, no somos una mejor versión, somos criaturas nuevas. Nuevas. Y si hoy reconocemos nuestra necesidad y respondemos al llamado, Él puede iniciar esa obra que tiene para cada uno de nosotros, que dice son obras de bien y no de mal. Y no importa las circunstancias, como dice la palabra, todo va a obrar para bien para los que le aman. Todo va a obrar para bien para los que le aman. Hay que darle las gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Y por tan misericordioso que es, ¿verdad? Porque muchas veces tan poquito lo que nosotros damos de vuelta, por tan grandes cosas que Él ha hecho y tiene planeado para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo. Demasiado bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. No podemos imaginar la magnitud de la bondad de Dios. Traspasa nuestros pensamientos, traspasa nuestro discernimiento, nuestro razonamiento, porque el Señor todo lo que hace es eterno, para su gloria y para su honra. Vamos a orar, vamos a entrar en oración. Bendito Dios, Señor. Amado Padre Celestial, Señor Santo, amado nuestro, Señor, nos dirigimos a ti en este momento, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, Señor, porque queremos expresarte nuestro agradecimiento, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por ese manual de vida, gracias por esas palabras, Señor, que son vivas, son eficaces. Y siempre tienen el propósito de cumplir su propósito. Señor, gracias. Señor, reconocemos que en ocasiones hemos permitido, Señor, que la falla, los errores, los pecados, Señor, el orgullo, Señor, la indiferencia, inclusive el temor, bendito Señor, afecte nuestra comunión contigo, Señor. Te pedimos perdón por esas áreas de nuestras vidas que hemos descuidado, Señor. Examina nuestro corazón, como decía el salmista. Ven, Señor, examina nuestro corazón y pon a prueba nuestros pensamientos para ver si andan por camino de corrupción, Señor. Ven, entra. No hay nada oculto para ti, Señor. Entra todo. Cata todo lo que tengo allá adentro, todo lo que tenemos allá adentro, Señor. Quita lo que no te conviene, lo que no te agrada, lo que no te gusta, Señor. Es tuyo. Te lo entregamos a ti, Señor. Y revélanos, Señor, lo que necesitamos para ser restaurados en ti, Señor. Solicitamos, Señor, te invocamos tu nombre, Señor. Levántanos, Señor, para reconstruir los muros, Señor, que se han levantado en contra tuyo, Señor, en nuestras vidas.
Danos fortaleza para nuestras vidas, Señor amado. Danos fortaleza para nuestros hogares, para nuestras familias, Señor, para nuestros matrimonios, para nuestra iglesia, Señor. Concede, amado Dios, concede que tengamos un corazón dispuesto, bendito Dios, a obedecerte en todo, Señor. Y en la determinación de responder a tu llamado cuando dices, levantémonos y edifiquémonos, Señor, en tu santo nombre, Señor. Fortalece, Señor, fortalece, Señor, el corazón y las manos, Señor, para tu obra, Señor, en cada hermano presente aquí, el que está escuchando, el que está aquí el día de hoy, el que no ha podido venir, Señor, por alguna situación u otra. Oh, Señor, cuando enfrentemos oposición, Señor, cuando enfrentemos desánimo, Señor, cuando enfrentemos críticas, cuando enfrentemos pruebas, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Oh, Señor, confiamos en ti, Señor, en tu mano poderosa, Señor. Estás con nosotros de día y de noche, Señor. Tú no duermes, Señor. Oh, Señor, y que ninguna obra que tú inicias quede inconclusa en nuestras vidas, papá. Oh, Señor, elimina de nosotros todo aquello que impide el cumplimiento de tu palabra, Señor. Bendito, Señor, ayúdanos a tener una vida de oración, Padre. Que nuestro amor por tu palabra, que nuestro compromiso, Señor, en llevar una vida en santidad, nuestro deseo de servirte sea hecho con fidelidad, Señor, porque tú eres fiel. Bendito Dios, Señor. Padre Santo, si hay algo, Señor, que nosotros no te hemos presentado a ti, Señor, te lo presentamos en este momento, Señor, porque comprendemos nuestra necesidad, Señor. Te necesitamos, Cristo, Señor, te necesitamos. Oh, Señor, te necesitamos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Bendito, ayúdanos a caminar en santidad para que tú seas glorificado en todo, Padre Santo. Que hoy sea ese día, Señor, en que pasemos, Señor. Oh, Padre Santo, cada día más a ser mejores hijos tuyos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que experimentemos el poder restaurador, Señor, de tu palabra, Padre Santo, porque tú restauras todo. Todo lo que tocas, Señor, tiene propósito, Señor. Realiza en nosotros, Señor. Oh, Señor, que no sea nada para nuestra gloria, Señor, porque es hora de que nosotros mermamos y seas tú el que crezca, Señor, en todo. Para que el nombre de Jesucristo, Señor, sea exaltado en todo, Señor. Que nuestras vidas reflejen tu gracia, papá, tu misericordia, tu poder transformador, Señor. Oh, alabado, Señor, que seas tú quien recibas toda la gloria, Señor. Agradecemos, Señor, porque creemos que tú eres un Dios que restaura. Oh, Señor, restaura lo que parecía perdido, Señor. Tú lo restauras. Oh, levanta, Señor, aquel caído. Levanta y fortalece al débil, Señor. Danos fuerza, Señor. Levántanos como las águilas, dando la fuerza del búfalo, Señor. Hace nuevas todas las cosas cada día en nuestras vidas, Señor, porque te queremos dar la gloria en todo, Señor. Que toda la honra, Señor, y toda la gloria, Señor, y todo el poder por los siglos de los siglos seas tú, Señor, en el nombre de Jesucristo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén, 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 amén. Y amén. Bendito sea el Señor.